capítulo 4, versículos 23 al 31. Hechos capítulo 4, versículos 23 en adelante leemos: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El versículo 31 lo lee conmigo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Levante su mano y dele gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor. Estamos aquí dispuestos a recibir todo lo que has preparado para nosotros. Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Abrimos nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Una iglesia viva. De eso quiero hablar. ¿De qué vamos a hablar? De una iglesia viva. Cuando hablamos de fidelidad, estamos pensando en la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel hasta 1000 generaciones, según Deuteronomio 7:9. Es decir, que nuestro Dios siempre es fiel. Aleluya. No importa lo que se levante, no importa lo que venga, no importa lo que diga el hombre, Dios siempre es fiel. Esta iglesia ha visto y conocido la fidelidad de Dios. ¿Y cómo podemos saber que esta iglesia ha conocido la fidelidad de Dios? Porque una iglesia viva conoce la fidelidad de Dios. Aleluya. Hemos visto a Dios actuar durante mucho tiempo y Dios sigue haciendo maravillas, prodigios y señales. Al leer los versículos anteriores al versículo 23 que leímos hasta el 31, nos daremos cuenta que los discípulos habían sido encarcelados por predicar la palabra de Dios. Tenían en sus manos la gran responsabilidad de predicar el evangelio. Y no solamente ellos, sino también nosotros que hemos conocido a Dios. Tenemos una labor que hacer. Tenían esa responsabilidad. Sin embargo, se levantaron opositores para callarlos e impedir que el evangelio corriera a través de estos hombres que Dios había levantado para esa época. Y qué bueno es que ante la adversidad nosotros podamos, como iglesia viva, levantarnos y hacer lo que estos hombres hicieron, lo que esta iglesia hizo. Porque, hermano, antes, cuando estábamos en la escuela, los que fueron a primaria, recuerdan que aprendimos que los seres vivos tienen algunas características. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero Dios no quiere que la iglesia muera.
La iglesia del Señor tiene que nacer. ¿Qué más tiene que hacer? Crecer. ¿Y qué más tiene que hacer? A ver, tiene que reproducirse. Dios espera que la iglesia dé frutos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y es que cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer, porque somos seres vivos dentro de la iglesia del Señor que está viva. Si Dios está en medio nuestro, es porque hay vida en esta iglesia, y la iglesia se mantendrá viva mientras el Señor sea el que la gobierne. Él es el dueño y Señor de esta casa, y si Él está en medio nuestro, hay vida, y vida en abundancia. Bendito y alabado sea Dios. Él lo va a hacer. Él nos mantendrá vivos. Nada de que vamos a desaparecer. Nos mantenemos vivos. ¿Cuántos creen que nos mantendremos vivos? Esta iglesia en medio de la adversidad necesitaba de la intervención divina. Es que cuando hay una iglesia viva, no importa si los tiempos son buenos o los tiempos son malos, la fidelidad a Dios se va a mantener. Aleluya. Porque aunque el enemigo se levante, Dios nos quiere dar victoria en todo, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el plan de Dios. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Una iglesia que impacta, una iglesia viva, una iglesia fiel, se mantiene conectada haciendo la voluntad de Dios aún en medio de la adversidad. Una iglesia viva sabe qué hacer el día de la prueba. Y es lo que Dios quiere que recordemos, porque son algunos principios que conocemos, pero cuando viene la prueba se nos olvida. Pero hermano, Dios está aquí para ayudarnos en todo lo que emprendamos. Con su ayuda sí vamos a tener victoria. Dios quiere levantar un pueblo que le crea en todo momento, que le sea fiel el día de la victoria y que le sea fiel el día de la adversidad. La fidelidad nuestra no puede ser circunstancial. Vemos una iglesia que se mostró fiel porque era una iglesia que tenía vida. Una iglesia con vida se mantiene fiel a Dios, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Como pueblo del Señor, debemos pedir el respaldo de Dios, depender de su ayuda para vivir la vida cristiana y para cumplir el llamado que Él nos ha puesto en las manos. Yo quiero que veamos las características de una iglesia viva con base en este pasaje. Primera característica de una iglesia viva es que depende de la presencia de Dios. Aleluya. No podemos decir que somos una iglesia viva si no somos una iglesia de oración. Nosotros dependemos de la presencia de Dios. Dependemos de la oración. Alguien dijo: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y si no ayuna, el diablo se lo desayuna. Una iglesia viva depende de Dios. Amada hermana, amado hermano, usted necesita de la presencia de Dios para mantenerse con vida. Una iglesia de oración. Dese cuenta el versículo 24. Ellos apenas escucharon las amenazas, alzaron su voz en oración. Habían sido amenazados. Y de pronto algunos dicen en esos momentos: Señor, ¿por qué no haces que descienda fuego del cielo y los consuma? Si se están levantando contra la iglesia. Pero ellos no hicieron eso. ¿Sabe lo que ellos hicieron? Ellos se fueron a orar, aleluya, indicando que tu Dios todavía está al control, aleluya. No importa cómo se vea la adversidad, Dios sigue al control de todo, de todo, de todo. Él sigue al control. Aquí ellos exaltaron algunos aspectos importantes. Hablaron de la soberanía de Dios, su dominio, indicando que Él está al mando. Él ordena y tiene que hacerse lo que Dios dice. Por eso en medio de la adversidad, usted mejor váyase a orar. Ore. Todavía está orando el día de la prueba, amado hermano, amada iglesia del Señor.
porque no es asunto de esperar los periodos de oración dentro de la iglesia. Una iglesia viva, un cristiano vivo, definitivamente va a buscar a Dios en todo tiempo. El día de la prueba y cuando todo va bien, Él sabe buscar a Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Dios se manifiesta en medio de la oración. En la oración hay poder en acción. Ellos sabían que Dios tenía la autoridad. Hermano, cuando tú te acercas a Dios, cuando tú eres una persona de oración, la oración debe ser nuestro estilo de vida. Y por eso, cuando estás en la adversidad, busque a Dios. A veces buscamos consejos de todas partes. Nos vamos a ver las prédicas de otras personas a través de las redes. Consultamos a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero Dios quiere que primero dependamos de su presencia, dependamos de la oración, porque cuando tú te acercas a Dios, algo va a suceder a tu favor, porque en la oración está Dios. Dios está en medio de un pueblo que ora. Porque tú estás reconociendo que Él es soberano, estás reconociendo su señorío. Él gobierna en el cielo, gobierna en la tierra y hasta debajo de la tierra gobierna nuestro Dios. Así que acércate a Él en el día de la adversidad. Él tiene el imperio y la majestad. No hay nadie por encima de tu Dios. A ese Dios es que tú le sirves. Al Todopoderoso, al invicto Jehová. Él es el vencedor de vencedores. Él es el que te ayuda en todo tiempo. Él es el Shaddai. Bendito sea Dios. Gobierna sobre todo lo que existe. Y por eso el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él gobierna arriba y también gobierna en la tierra. Bendito sea Dios. Y sobre toda circunstancia adversa, ellos exaltaron el poderío de nuestro Dios. Ese poder que hay en nuestro Dios para cambiar los peores escenarios, para respaldar nuestra oración. Dios tiene la capacidad para hacer como quiere. Él tiene el poder. Por eso el día de la prueba, acérquese a Dios. Acérquese a Dios en oración. Alguien dijo en una ocasión: si el día de la prueba nos acercáramos más a Dios en oración, podríamos contar todos los días las victorias que nos da Dios, porque en la oración todavía hay respuesta, todavía hay poder. Hay poder en la oración. Recuerde que es un arma que no ha pasado de moda. Hay armas que ya han quedado obsoletas, pero la oración tiene el mismo poder antiguo. Bendito sea Dios. Tú oras hoy y Dios oye. Claman los justos, dice el Salmo 34:17, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No de algunas, sino de todas sus angustias. Así que clame a Dios, dependa de la presencia de Dios. Pero según la característica de una iglesia viva, se fundamenta en la palabra de Dios. Lo primero, depende de la presencia de Dios. Lo segundo, se fundamenta en la palabra de Dios. Los versículos 25 y 26 que leímos, se dará cuenta que cuando ellos empiezan a orar, ellos citan la palabra de Dios. Qué bueno es cuando podemos citar la palabra de Dios, porque no es la palabra de un hombre, es la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice la Biblia en Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra permanece para siempre, porque es la palabra que salió de la boca de Dios, y todo lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Aleluya. Se cumple lo que Dios dice para tu vida, para tu casa, para la iglesia, porque Él es Dios que cumple sus promesas. Debemos conocer la palabra de Dios. Como pueblo del Señor debemos dominar la palabra de Dios.
Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere conocer más a Dios, aquí en la palabra está. En esta palabra bendita podemos conocer al autor de la vida, que viene para vivificarnos en todo tiempo. En el momento de tristeza, de lágrimas, en el momento de dolor, aparece esta palabra para darnos vida, para levantarnos y hacernos ver que todavía hay esperanza en Dios. Aleluya. En Dios hay esperanza. Debemos conocerla, amarla, que esté en nuestra boca. Qué bueno es cuando oramos con base en lo que Dios dijo. Ante la enfermedad, poder decir: Señor, tú dijiste en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Podemos creer a esa palabra en esta mañana, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay salud en el nombre de Jesús. Fundamente su oración en la palabra de Dios. Debemos conocerla, que esté de continuo en nuestra boca. Como el Señor le dijo a Josué en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Usted quiere que todo le salga bien, fundamentes en esta palabra. Bendito sea Dios. Que podamos guardarla, transmitirla a nuestros hijos, para que ellos también la conozcan, la apliquen a sus vidas y la puedan transmitir a otros. No se quede con la palabra, amado papá, amada mamá, transmítala. Háblele a sus hijos de lo que Dios hace. Si usted se va a Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9, el Señor mandó al pueblo a que tenían que enseñarle a sus hijos, tenían que pegar la palabra de Dios, la ley de Jehová en diferentes puntos, para que sus hijos conocieran lo que dice Dios. Qué lindo es cuando nuestros hijos puedan decir: porque dice Dios en su palabra, porque yo aprendí que en la palabra de Dios, Dios hace maravillas. Qué bueno es escuchar a nuestros hijos hablar del poder de nuestro Dios. Aleluya. Porque ahí en la palabra es que ellos van a conocer realmente a ese Dios al que tú sirves como papá, pero ellos lo van a conocer por su propia experiencia, porque los hijos no pueden vivir de las experiencias de sus padres. Cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La oración con base en la palabra de Dios trae resultados. Si usted se fija, ellos citaron el Salmo 2. En medio de la adversidad citaron la palabra de Dios. Y es que cuando tú citas la palabra de Dios, va a haber garantía de victoria, porque es la palabra que Dios pronunció para tu vida. Entonces debemos amar la oración, pero tenemos que amar la palabra. Era un momento de temor, de mucha tensión. ¿Y cuántos momentos de temor vivimos como iglesia? Y cuando digo iglesia me refiero a todos los congregados aquí, pero también me estoy refiriendo a cada uno de los que componemos la iglesia del Señor. Porque por ahí había una campaña: la iglesia eres tú. No sé si por acá llegó. La iglesia eres tú. Somos lavados por la sangre de Cristo. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Los planes de Dios con nosotros siguen en pie. Aleluya. No importa lo que estemos viviendo hoy, Él todavía controla nuestra historia. Aleluya. Él está para ayudarnos en todo momento. Así que fuera con todo temor, porque tenemos victoria en Dios. El salmista dijo en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Él es Dios fiel, Él es Dios fiel. Fuera con todo temor. El día de la prueba Dios te da victoria. El día de la escasez, dice la palabra en Salmo 37, 25: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es fiel. Por eso tenemos que fundamentar nuestra oración en la palabra de Dios. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Tenemos de pronto situaciones con los hijos. Dice Isaías 54:13: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuánto creen a esa palabra? Que hay bendición para nuestros hijos. Dios tiene cuidado de ellos. Ante los problemas económicos, Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Él todavía provee de una manera impresionante. Si te falta fe, Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Cita la palabra. Dios es fiel a su palabra. Pero lo tercero: primero, depende de la presencia de Dios. Segundo, se fundamenta en la palabra de Dios. Tercero, reconoce el poder de Dios. ¿Cuántos han visto el poder de Dios en acción? Estos últimos días hemos escuchado muchos testimonios poderosos. Y Dios quiere que los testimonios sean de continuo. Los testimonios no debieran ser a veces sí y a veces no. Una iglesia viva tiene testimonio todo el tiempo. Les voy a recomendar algo, amados hermanos. Cuando Dios ha hecho algo por usted, testifique de lo que Dios hace. A veces Dios hace maravillas y no lo hablamos. Su testimonio levanta la fe de otros, bendice la vida de otros. Hable de lo que Dios hace en este tiempo. ¿Cuántos creen que todavía hay poder en Dios? Aleluya. ¿Cuántos creen que todavía Él hace maravillas? Él todavía levanta al pobre, al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Que Dios en este tiempo, a una mujer que está orando por mucho tiempo por un bebé, y después de muchos intentos, que Dios le dé 3. Oh, bendito sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Es que Dios es experto rebasando nuestras expectativas. Él va más allá de lo que tú le puedas pedir. Tienes que reconocer el poder de Dios. Versículo 29. Dese cuenta lo que sucedió. Porque ellos orando le dijo: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tus palabras, mientras extiendes tu mano para que se hagan. ¿Qué esperaban ellos? Sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el versículo 31: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todavía Dios puede hacer un Pentecostés en el 2023. Voy a repetir eso: todavía Dios puede volver a hacer un Pentecostés en el 2023. El Espíritu Santo todavía está a nuestra disposición. Una iglesia viva reconoce el poder del Espíritu Santo. Reconoce el poder. Reconoce el poder. Hay poder en Dios todavía. El Espíritu Santo todavía transforma. El Espíritu Santo nos ayuda con el fruto, que a veces nuestros frutos no son los mejores, pero tú que has conocido al Señor, Él quiere ayudarte a que esos frutos se hagan evidentes.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el escritor cierra ese pedacito de texto diciendo: contra tales cosas no hay ley. Hermano, ama todo lo que quieras, ten gozo, porque el Espíritu Santo quiere desbordarse en tu vida hasta impactar los tuyos, y que la iglesia viva nuevas experiencias con Dios. Dios nos ha llamado a vivir nuevas experiencias, pero necesitamos volver a la unción del Espíritu Santo. Necesitamos volver a depender, a reconocer que en cada servicio está nuestro Dios. El Espíritu Santo está en cada culto, en cada reunión. Él está para transformar, para levantar. Por eso tienes que activar tu fe. Presenta tu petición con fe. Cree que Dios lo va a hacer. El Señor sabe exactamente de qué tienes necesidad, pero Él quiere que tú lo hables. Dice el Salmo 139, 1 y 2: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad en esta mañana. Y Él quiere manifestar su poder en tu vida hoy. Porque el poder de Dios sigue vigente en la seguridad de la intervención divina. Tenemos al Dios Todopoderoso. El Señor dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay poder en Dios. Yo de pronto tengo temor para hacer la obra del Señor, pero el Espíritu Santo me capacita. Por eso necesitamos de ese revestimiento del Espíritu Santo. Volvamos a la senda antigua, donde el Espíritu Santo era parte de nuestro diario vivir, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y algunos se levantaban de madrugada. Y cada vez que hablamos estos temas, muchos solamente remembramos. Yo recuerdo cuando me convertí en 1950. Pero Dios quiere que sea una experiencia diaria. Que todos los días tú tengas nuevas experiencias de su presencia. Aleluya, aleluya. El poder del Espíritu Santo nos capacita. El Señor dijo ahí en Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cree en las manifestaciones divinas. Tienes que creer que todavía Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios todavía hace milagros? Que todavía hay conversión, todavía hay sanidad, todavía Dios provee, todavía Dios abre puertas, todavía Dios levanta, todavía Dios restaura matrimonio, familia. Todavía Dios lo puede hacer y lo hace en este tiempo. Oh, bendito sea Dios. Que todavía Dios salva al perdido. Qué bueno es el Señor. Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hable la palabra de Dios. Y eso nos lleva a lo último. Primero, una iglesia viva depende de la presencia de Dios. Usted no puede decir que usted es un cristiano fiel, activo, vivo, si usted no ora. Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, porque todos tienen cara de que son gente de oración. No sé ni por qué, pero eso es por si acaso. Depende de la oración. Lo segundo, se fundamenta en la palabra de Dios. Lo tercero, reconoce el poder de Dios. Reconoce que tú necesitas del Espíritu Santo para hacer esa labor que haces. Y lo cuarto, cumple el propósito de Dios. Una iglesia viva cumple el propósito de Dios. Versículo 31. Después de esas manifestaciones del Espíritu Santo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo termina el 31? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere que hablemos su palabra. Ese vecino, ese compañero, ese familiar,
La presencia, la palabra y el poder de Dios es para que cumplamos su propósito. La misión de la iglesia es la salvación del perdido. Existimos para proclamar que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos reconocen que para eso vino Jesús? Para dar vida y vida en abundancia. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para eso existimos. Ellos recibieron la aprobación divina. Dense cuenta que el lugar en que estaban reunidos tembló. Sello de aprobación de Dios diciendo: yo estoy aquí con ustedes. Así como Pablo y Silas cuando estaban allá en Filipos encarcelados y de repente un terremoto. Dios tendrá su manera de confirmarte que tú estás en el centro de su voluntad, cumpliendo su propósito, que Él se agrada de ti. Bendito sea Dios. Recibe aprobación de Dios. La iglesia recibe aprobación de Dios para hacer su voluntad cuando se pone a orar, cuando se fundamenta en la palabra y cuando cree en el poder del Espíritu Santo. Se van a activar esos de repente de Dios. Recibieron una investidura, una llenura del Espíritu Santo, un Pentecostés, bendito sea Dios. Se repitió para esta gente. Y Dios puede hacernos vivir otro Pentecostés en el 2023. ¿Cuántos lo creen realmente que Dios lo puede hacer nuevamente? Que Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Que dependamos del Espíritu Santo. Que veamos las manifestaciones divinas. Ellos lo experimentaron. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Lo que Dios va a hacer en la iglesia será para gloria de Él, porque Él es el único que merece toda la gloria, la honra, la exaltación, toda la adoración es para nuestro Dios. Es Él, es Él. Tuvieron disposición para cumplir el propósito de Dios. Hablaron con denuedo, se levantaron a hacer la labor. Amado hermano, yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos está llamando a levantarnos, a hacer su voluntad, a cumplir su plan, como una iglesia viva. Porque Asamblea de Dios es un organismo vivo. El templo cristiano del Salvador es un organismo vivo, una iglesia viva y que tiene miembros que están conectados con la vida de Jesús. Vamos a ver a Dios actuar. Vamos a ver a Dios hacer maravillas. Habrá testimonio de lo que Dios hace. Si cada uno de nosotros atendemos a lo que Dios nos dice hoy, vamos a hacer esa iglesia que Dios quiere que seamos, cumpliendo el propósito para el cual existimos. ¿Qué tal si se pone en pie? Dependa de la presencia de Dios. Fundaméntese en la palabra de Dios. Reconozca el poder de Dios y cumpla el propósito de Dios. Todos son con P. Presencia, palabra, poder y propósito. No se le puede olvidar. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento. Y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios.
es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.